creo que tanto Dora como Chris como yo lo que estamos haciendo es tal vez revisitando una y otra vez el mismo contexto de ACRA, quizás con ángulos un poco diferentes. Yo quiero arrancar quizás otra vez hablando del contexto, ¿no? del contexto en el que surge ACRA, o en el contexto que es también el contexto en el que estamos hoy en día, y que es el de un mundo en crisis civilizatoria, ¿no? Es el imperio del que estamos hablando nos ubica en una crisis civilizatoria que no es nueva. Es decir, ya hace más de 50 años que se nos viene advirtiendo al respecto. Pero no solo el Club de Roma o la Conferencia de Estocolmo, que advertían sobre los límites del desarrollo, sino también que había quienes alertaban de una crisis mucho más profunda, de una inversión de los valores que nos habían acompañado hasta entonces. Por ejemplo, el pensador radical y escritor Iván Illich, que ya nos advertía de que hace 50 años de que estábamos franqueando umbrales críticos, puntos de no retorno de nuestra civilización. 50 años después, nos encontramos aquí haciendo un análisis de nuestra realidad, de contexto, de la situación que nos rodea, que nos muestra una pandemia, varias guerras atroces que amenazan a escalarse a nivel mundial, como también nos recordaba Paula hoy a la mañana, inflación, tremendas desigualdades e inequidades y un cambio climático que vuelve inhabitable vastas porciones del planeta. Esto es lo evidente, lo que vemos en la superficie. Ahora la pregunta es, ¿qué hay debajo? Y eso no es tan complicado, porque, como todo niño o niña sabe, la Tierra es plana. La Tierra es plana, y entonces la pregunta es, ¿qué hay debajo de la Tierra? ¿Qué hay debajo del plano? ¿Qué hay debajo del plano? La tortuga. Antes de la tortuga. Elefante. Elefantes, muy bien. Bueno, entonces... Hay muchos elefantes. Yo les quiero hablar de 6 elefantes. El sistema financiero internacional, que nació en Bretton Woods, el aparato militar industrial, la industria químico-farmacéutica, el narcotráfico y la guerra contra las drogas, las industrias extractivas, minerales, hidrocarburos, granos, y el uso de combustibles fósiles y la contaminación ambiental. Bueno, yo estoy por 20 minutos avisando. El sistema financiero internacional, nacido en Bretton Woods, vamos a decir este elefante, es un sistema de deuda eterna, a nivel personas, a nivel empresas, a nivel países, con una serie de jugadores muy astutos que engañan a la mayoría y se quedan con su ganancia. Desde los días de las plantaciones de bananas y algodón y los ingenios azucareros, a nuestros días de hipotecas y deudas externas, el sistema de intereses es absolutamente arbitrario, a beneficio de unos pocos, que se rotan a ambos lados del mostrador, y la idea no es que las deudas se paguen, la idea es que sean eternas y los especuladores vivan de nuestros intereses. De hecho, toda la economía de Estados Unidos se basa en la idea de una deuda impagable. El aparato militar industrial ya fue denunciado en 1961 por el presidente Eisenhower cuando finalizó su mandato presidencial. Y no ha parado de crecer, tanto el legal como el ilegal, que está íntimamente ligado. La cantidad de armas que hay en el mundo, tanto personales como de destrucción masiva, superan exponencialmente su supuesta necesidad. Es un aparato totalmente desbocado, que va creando sus propias necesidades, sus propios conflictos artificiales, sean conflictos militares o guerras contra las drogas, para utilizar sus productos y hacer necesario ampliar su producción, que pagamos todos, o paga la sociedad global, a través de sus impuestos. Antes, las guerras producían tráfico de armas. Ahora, el tráfico de armas produce guerras, y lo podemos ver en este momento
quienes se están beneficiando por las guerras que tenemos en este momento en curso. Tercer elefante, la industria químico-farmacéutica. 50 años atrás, Iván Illich, otra vez en su libro Némesis Médica, denunciaba ya como la industria farmacéutica, una profesión médica endiosada y una cultura del analgésico, habían desvirtuado el concepto de salud, superando un umbral crítico que más que proteger a las personas, las atacaba, desempoderaba e incluso enfermaba. Esto no ha mejorado, como incluso pudimos verlo en la reciente pandemia y el inequitativo acceso a las vacunas. Pero hoy en día no solo la salud personal está siendo bombardeada por toneladas de analgésicos y sobreprescripción de medicamentos, sino el ambiente en general, los alimentos que consumimos y el agua que tomamos, por la sobreabundancia de agrotóxicos que la misma industria farmacéutica produce, con nefastas consecuencias para la salud humana. Cuarto, el narcotráfico y la guerra contra las drogas, la guerra contra las drogas es otro constructo humano que ha pasado un umbral crítico, produciendo más víctimas que el propio consumo. Al igual que durante la ley seca en Estados Unidos, la ilegalidad solo hace florecer el negocio, estableciendo monopolios, fijando precios, fomentando circuitos financieros ilegales y fortaleciendo la corrupción. Las crecientes experiencias de legalización de ciertas drogas con control estatal han resultado mucho más efectivas y permiten acompañar socialmente a quien padece una situación de consumo problemático, como ya venía ocurriendo con otras drogas legales como el tabaco, el alcohol o incluso los medicamentos. Las industrias extractivas son nuestro quinto elefante, que no creo que hace falta describirlas, creo que la mayoría conoce los altos efectos contaminantes de la mayoría de las extracciones mineras, que utilizan además grandes cantidades de agua potable y envenenan su entorno. Y también sabemos que estas explotaciones dejan pocas ganancias a las poblaciones donde se encuentran o incluso a los países que las albergan siendo exportados tanto los minerales como las ganancias que generan debido a un intricado pero aceitado sistema de corrupción y lobby que consigue los permisos, con un fuerte aparato de prensa que promete puestos de trabajo y desarrollo local que pocas veces es tal. Y aquí en Argentina el RIGI, recientemente aprobado por nuestro Congreso Nacional, es un claro ejemplo de esto. Los hidrocarburos, de los que también hablaremos en el siguiente punto, generan algo más de desarrollo, pero pocas veces sus ganancias realmente vuelven en forma de beneficios para la población del país que los extrae, concentrándose en cambio en pocas manos, además de consumir ingentes cantidades de agua, como en el fracking. La producción de granos, en general transgénicos, destinados especialmente a alimentar cerdos hacinados y engripados en Europa y China, requiere enormes cantidades de agrotóxicos cancerígenos que contaminan hasta las napas de agua, elevando las tasas de cáncer y autismo en las zonas circundantes varias veces por arriba de la media, como podemos comprobarlos las iglesias que acompañamos, comunidades rurales, además de conllevar deforestación por la constante ampliación de la frontera agrícola. Son también fuentes de círculos de corrupción y contrabando, además de fuga de divisas para ocultar ganancias. Y finalmente vemos una creciente competencia privada por fuentes de agua pura. Finalmente, nuestro último elefante es el uso de combustibles fósiles y la contaminación ambiental, que a esta altura de la función, la contribución del uso de los combustibles fósiles al efecto invernadero es innegable. Pero en vez de frenar su uso, aumenta su explotación de la mano de un lobby colosal, ahora reforzado por la excusa de la guerra en Ucrania y la necesidad de generar independencia energética. Pero no se trata solo del efecto negativo de la quema de estos combustibles, sino de los frecuentes desastres ecológicos que genera su extracción o su transporte marítimo, o las terribles violaciones de derechos humanos que las empresas energéticas impulsan, como la apropiación de territorios indígenas ancestrales o el asesinato de activistas ambientales en diversas partes del mundo. A esto se suma la contaminación industrial en general, poco controlada o frenada por efectos del fuerte lobby que busca no reducir ganancias. Estos 6 elefantes y varios más que seguramente ustedes podrán nombrar, podríamos aumentar esto,
se caracterizan por haber traspasado lo que ya mencionamos antes y que Iván Illich denominó umbrales críticos. El desarrollo de los mismos ha traspasado un punto de no retorno en el cual los efectos positivos iniciales han quedado superados por los efectos negativos posteriores y ya no cumplen la función social para la que fueron creados, sino solo sirven para maximizar ganancias en forma suicida para unos pocos. Ahora, ¿estos 6 elefantes flotan en el espacio? Alguien ya dio una pista. ¿Qué es? ¿Dónde están esos elefantes? Este es el momento para... ¿Quién sostiene a los elefantes? La tortuga, muy bien. Perfecto, vamos, vamos, vamos. La tortuga, a ver, ¿quién es la tortuga? Manuelita. La tortuga es el patriarcado, una forma de explotación no solo de un género sobre otros, sino también de un pequeño grupo de personas sobre una gran mayoría. Es un patriarcado brutal, cruel, codicioso y absolutamente destructivo. En el sur global vivimos ese patriarcado y los 6 elefantes que sostiene como colonialismo o neocolonialismo, aún en este siglo XXI. Pero también el norte lo padece, ha sido tomado como rehén por el patriarcado y experimenta un gigantesco síndrome de Estocolmo. Ahora, como todo buen hindú sabe, no todo termina en la tortuga. ¿Sobre dónde está apoyada la tortuga? A ver. Sobre una gigantesca cobra dormida. ¿Y quién es esa gran cobra dormida? Bien, todos nosotros. Muy bien, gracias. Los 8.000 millones de habitantes de este planeta. Todos estos sistemas y aparatos funcionan porque se montan sobre nosotros, porque los alimentamos, algo así como la Matrix de la famosa película. Pueden funcionar porque han colonizado nuestras conciencias, como denunciaba la Alianza Reformada Mundial en su asamblea de Debrecen en 1997. Nos han domesticado, nos han acostumbrado a un confort desmedido, nos explotan. Los algoritmos nos encierran en burbujas donde solo recibimos determinada información, donde los discursos de odio nos separan de las otras personas, donde somos apenas instrumentos y donde justamente aguas donde además navegan los fundamentalismos aprovechándose de esta estructura. Es necesario despertar a la cobra, es necesario ponerla en movimiento para que se sacuda la tortuga y sus elefantes de encima. ¿Quién puede hacerlo? Nuestra fe cristiana, nuestra fe profética. Grita fuerte, dice el Señor, me dio Jehová. Este es el ayuno agradable al Señor, encontramos en Isaías 58, ya lo recordaba Cris, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús, y actualiza que todo lo que hagamos a uno de sus hermanos más pequeños, se los hacemos a él, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Una fe que no se pone en acción, nos insta Santiago, es una fe muerta. Necesitamos una comunidad radical, una inversión del actual sistema, una revolución. Romper las cadenas injustas fue justo el lema de la Asamblea General de la Alianza Reformada Mundial en Debrecen, Hungría, en el 97, cuando llamó a todas sus iglesias miembros a un proceso confessionis, un proceso de confesión, de discernimiento respecto a lo que estaba ocurriendo en nuestro globo, con el horizonte puesto en su siguiente Asamblea General,
que finalmente se convocó para 2004 en Accra, Ghana. Y Crisa nos contó algo de ese proceso. En Accra fuimos todos, por sobre todo las iglesias del sur global, las que clamamos por el sufrimiento político, financiero y ambiental de una gran mayoría de la población mundial, calificando como imperio ese poder político, financiero y militar que la estaba oprimiendo. Y pese a las resistencias y dudas de muchas iglesias del norte global, la Asamblea General de 2004 confesó que ese imperio actuaba opuesto a la fe cristiana, llamándonos a todos y todas a trabajar para revertirlo. La Confesión de Accra es una hoja de ruta poderosa. Cuando tan solo 4 años más tarde el mundo tembló ante la terrible crisis financiera y bancaria de 2008, uno hubiera podido esperar que las iglesias confesantes estarían a la cabeza del reclamo por una transformación radical del statu quo, haciendo valer su voz profética. Y acá voy a tal vez disentir de alguna de las presentaciones, porque en mi opinión personal eso no ocurrió, salvo honrosas excepciones, voces en el desierto. ¿Qué había sucedido tras Accra? Aconteció que esas poderosas iglesias del norte, preocupadas de no parecer muy radicales frente a sus membresías, sabotearon todo el proceso posterior a la asamblea en Ghana, desfinanciándolo, esterilizando sus conclusiones y volviéndolas inocuas, desviando la atención hacia otros procesos eclesiales menos polémicos. Las iglesias reformadas del norte perdieron una oportunidad, la oportunidad de ser proféticas y desenmascarar a la bestia. Y en el camino, preocupadas por no asustar y perder a su membresía adulta, han ido perdiendo a su juventud. Han ido perdiendo a su juventud, a sus membresías más comprometidas, que en número creciente se han ido alejando de las iglesias para comprometerse en causas seculares. Barmen y Accra nos dejan una enseñanza pastoral muy clara. No podemos tener otros dioses junto al nuestro. Cuando elegimos seguir a otros señores, traicionamos nuestra fe y la volvemos inoperante y corresponsable del sufrimiento de millones de personas. Accra podría haber sido un punto de inflexión en la oposición a un imperio cruel que devasta al planeta y su gente, pero no lo fue. Hoy nuestra civilización ha cruzado todos los umbrales críticos. Ha pasado el punto de no retorno y no tiene ninguna intención de frenar su camino suicida. Y las iglesias, aún las otrora grandes del norte, nos encontramos en una situación de diáspora, de ovejas perdidas buscando su camino. La pregunta es, ¿qué elegimos? ¿Seguir dando vueltas o recuperar nuestra voz profética y nuestro carácter primitivo de comunidades de solidaridad y sanación? Si vamos a la primitiva comunidad cristiana, y con esto cierro, ¿cuál es el momento de la historia que pareciera guardar más relación con el actual? A mi gusto, el de las catacumbas, el de la comunidad de resistencia, pequeña pero segura, contundente, arriesgando la vida en resistencia pacífica. Pasó algo menos de 2000 años. ¿Es mucho tiempo? ¿No se preguntan a veces por qué justamente ese momento histórico para encarnar? La respuesta para mí es sencilla, y es porque el evento Jesús es ahora. El Adviento está ocurriendo en nuestro tiempo. 2000 años son un abrir y cerrar los ojos en la historia del Homo sapiens sobre el globo. Dios no eligió un momento alejado de todos nosotros y nosotras, eligió el ahora. Jesús aparece en medio del imperio, es asesinado por el imperio y resucita pese al imperio. El kairos de revolución frente al imperio es ahora y Jesús nos acompaña con su Espíritu Santo. Solo una convivencialidad de base resistente y revolucionaria y una incidencia global, siento que nos permitirán mantener una esperanza contra toda esperanza,
una búsqueda del reino de justicia donde la vida sea digna y abundante para todos y todas. Me parece que es hora de despertar. Gracias.